Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, amigos, muy buenos días, buenas tardes para quienes nos acompañan hace más de 2 años en otros usos horarios. Esta noche, en un programa sumamente complejo, pero no podemos abarcar todo en 1 hora, tenemos 2 invitados que ya ustedes conocen, el embajador en situación de retiro, distinguido embajador peruano, Juan Álvarez Vita, con gran especialidad en asuntos internacionales, derechos humanos y un gran conocedor de los asuntos pontificios de las iglesias cristianas, no solamente la Iglesia Católica, con más de 40 años de servicio público, tanto en el país como en el extranjero, en varios continentes, incluido por supuesto el Asia. Y la otra persona invitada es nuestro amigo abogado y economista, también un gran conocedor de los asuntos internacionales y de las iglesias cristianas, además en el terreno. Próximamente no va a estar con nosotros, no sé si volverá a Japón o se irá a Oriente Medio o se irá a Turkmenistán, pero él tiene una vocación por invertir su tiempo, dinero y esfuerzo, que mucho le ha costado, para estar al día, no solamente en el escritorio y en las redes, sino en el terreno. Bienvenidos a ambos. Antes de cederle la palabra, como habíamos conversado, vamos a dividir el programa en algunos pequeños bloques de 10 minutos. Yo voy a hacer una pequeña introducción, luego va a tomar la palabra Juan Álvarez Vita, después yo haré un pequeño comentario si es el caso, y si no, le cedo la palabra a Julio, y ese mecanismo vamos a seguir hasta el final. Yo solamente quiero decir lo siguiente, que en este tema del Estado Vaticano y de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana podemos estar tratando distintos temas durante todo un año, todos los lunes, 1 hora o más, sin ningún problema, sin aburrir y sin repetir, y alcanzando ustedes la mejor calidad de información. Mi preocupación y la preocupación de quienes me acompañan hoy y de otras personas con quienes conversamos antes de iniciar estas sesiones, estos programas con invitados tan selectos, es que tenemos una deficiente educación pública, educación cívica, y mucho menor educación sobre temas del Vaticano y temas de la Iglesia Católica. La gente confunde estas cosas, y como vemos en todas las redes sociales, no solamente acá en el Perú, sino en la Argentina, en Honduras, en Cuba, en Venezuela, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, todo el mundo quiere su papa. Entonces, aquí en el Perú hay quienes están ilegítima y con mucha legitimidad, porque si yo digo ilegítimamente puede sonar como que no es legítimo, no, con mucha legitimidad están preocupados por el asunto de la pederastía y de la sanción y de continuar con este combate, que no es solamente en el Perú ni en una orden, sino recuerden ustedes que el tema estalla en Chile con la orden salesiana, hay otros más con jesuitas, hay otros más de otras órdenes, y en los Estados Unidos, y este asunto en la iglesia estadounidense ha causado un impacto terrible, tanto que han tenido que invertir centenares de millones de dólares para las causas de carácter jurídico penal y de reparación o arreglos extrajudiciales con las víctimas que con toda justicia reclaman esto. Debemos decir que esta pederastía está relacionada también, no solamente como un problema de pecado, sino como delito está relacionado a otros temas, ¿no? Como por ejemplo el celibato, que es un asunto que es una creación histórica de la Iglesia Católica, no es un asunto que nazca y que se encuentre en las palabras de Cristo, sino que es posterior, igual que otras verdades y otros principios que se señalan. Entonces, hay una interpretación de este asunto, interpretación de los resultados del cónclave, interpretaciones unilaterales y a veces absolutamente reduccionistas, tanto de la Iglesia como del Papa León XIV, como del Estado Vaticano. Y como no podemos tocar los grandes temas, déjenme decir lo siguiente.
Entre los grandes temas que van a tener que continuarse con el estilo, el ritmo y las condiciones que cada ejercicio pontificio, cada papado encara, aquellas cosas que ya fueron paradójicamente facilitadas por la renuncia del Papa Benedicto XVI, XVI, porque eso obligó a la curia a renunciar en pleno y por lo tanto al Papa pasa a ser Papa emérito y el Papa Francisco ya en ejercicio, poco a poco empieza a sustituir a aquellos miembros de la curia que consideraba que no debían continuar. Pero esto no fue rápido. Para sustituir a Tarcisio Bertone tardó un poco más de un año, si no estoy mal informado. Bueno, este es un proceso que continúa. Entonces el proceso de este Papa, que es fruto de una correlación de fuerzas creada por Francisco, pero no ha sido creada ex nihilo. Este es un asunto que viene desde el Concilio Vaticano II con dos fuerzas importantes dentro de la Iglesia Católica y tendrá que encarar temas hacia adentro, la administración, las finanzas, la justicia dentro del Vaticano, pero también cuestiones doctrinales. Y entre las cuestiones doctrinales están las relacionadas con verdades, o sea, con dogmas, su interpretación incluso que tienen que ver con la bioética, por ejemplo, temas del aborto. Hay otras cosas, tema de homosexualidad, el tema de las mujeres, el tema de la sinodalidad, que para muchos es más importante que lo que dice Mateo, tú es Petrus et superam Petram ecclesia mea, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia incluye a todos los fieles, pero no se encuentra algo que diga que los fieles deciden como si fuera un ejercicio de participación popular al estilo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas son las cosas que están sobre la mesa. Aquí me detengo yo. La iglesia está en el mundo en lo bueno, lo malo y lo feo ha penetrado a la iglesia, pero la iglesia también tiene por función principal, función misionera, y las misiones no solamente están con los pobres, con los desposeídos, también hay misiones intelectuales. Para dos ejemplos, en el Perú, Joaquín García, sacerdote agustino, más de 40 años en la Amazonía, levantando una información monumental sobre nuestro patrimonio, el del mundo y el de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y en la China, desde los años 30 en adelante, Pierre Teilhard de Chardin, sacerdote jesuita, paleontólogo, uno de los grandes inspiradores en el Concilio Vaticano II. Aquí me quedo entonces y ellos tienen toda la libertad para tocar los temas que deseen en sucesivos pequeños bloques de 10 minutos cada uno. Yo me detengo aquí porque ya me estoy excediendo, cosa que no suele hacer, pero en este caso tenía la obligación de decir estas cosas que yo he estado recogiendo. Y les dejo para después una conversación que tuvimos aquí en Red de Comunicación Regional, víspera de la realización del cónclave. Muchas gracias, Juanito. Bienvenido. Tienes la palabra. Muy buenas noches. No solamente para quienes tienen el mismo horario con el Perú, sino como sé que hay seguidores en Europa, en Asia, entonces mis mejores deseos para la hora que corresponda ahí. Y quiero agradecer muy efusivamente a Manolo por haberme invitado esta noche para disertar con el doctor Julio López de la Piniela, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero por referencia sé que es una persona muy capacitada y muy conocedora de los temas que vamos a abordar esta noche. En realidad, la cuestión del Estado Vaticano y la Iglesia Católica, como lo ha señalado Manolo, genera confusiones porque no es un tema muy popular el separar la paja del trigo. Lo que quiero decir es que una cosa es la Iglesia Católica y otra cosa es el Estado Vaticano, pero tienen un mismo jefe. Hay una doble personería jurídica que recae en el Papa.
El Papa es el líder espiritual del catolicismo romano y al mismo tiempo el jefe del Estado Vaticano. Hay una coincidencia en algunos aspectos en los cuales, como Manolo mencionó, está la parte dogmática, es decir, en el aspecto temporal del gobierno del Vaticano no va a ir en contra de cuestiones dogmáticas ni de la esencia que el cristianismo tiene. Y esto es muy importante porque es el único caso que tenemos en el mundo de una religión que al mismo tiempo tenga un Estado que está reconocido internacionalmente, que tiene un territorio hoy en día muy pequeño, casi diminuto, por eso es que algunos internacionalistas lo consideran dentro de un grupo de estados muy pequeños, entre los cuales está San Marino, está Mónaco, el Principado de Liechtenstein y algunos otros más. Pero lo cierto es que siendo un estado que tiene el territorio enmarcado en la ciudad de Vaticano y a manera de enclaves alrededor de ese territorio tiene las basílicas mayores de Roma, que forman parte del territorio del Vaticano. Como Estado, tiene su organización propia como cualquier otro Estado. Pueden variar nombres, así como aquí llamamos los ministerios, allá son los dicasterios. El secretario de Asuntos Exteriores, por darle así un nombre, es el jefe de la diplomacia vaticana, considerado como la diplomacia más antigua del mundo y que subsiste hasta hoy. Y además es sabido y se le tiene como una diplomacia sumamente informada y efectiva. Al mismo tiempo, tenemos que considerar que el jefe del Estado, que es el Papa, imprime, como es natural, su propia manera de ser, su temperamento, sus modos de expresarse. Y si nosotros hacemos una comparación entre los últimos papas, veríamos que Benedicto XVI tenía su estilo propio, el Papa Francisco, distinto de lo que podemos apreciar que tiene el actual Papa León XIV. Esto es muy importante porque para quien sigue el quehacer internacional del Vaticano, habrá podido observar que durante el pontificado del Papa Francisco, a veces el Papa se salía de las líneas estrictas que la diplomacia vaticana podía haber formado. Esto lo hemos seguido con muchísima atención. Se vio en el caso de su visita a Bolivia, se vio también en su visita por varios países de Asia. En fin, cada persona, como digo, tiene su estilo propio. Hay cuestiones que trascienden a los pontificados. Por ejemplo, en este momento el actual Papa está haciendo mucho énfasis en la cuestión de la paz. Desde su primera alocución dirigiéndose Urbi et Orbi en la plaza de San Pedro, ya empezaba prácticamente con la palabra paz y la repitió en varias ocasiones. Entonces tenemos que considerar que dentro de los puntos en los cuales la diplomacia vaticana ha estado interviniendo, está uno de especial trascendencia. Bueno, todos son muy actuales además, pero es el caso de Ucrania y Rusia. El Papa Francisco condujo la diplomacia vaticana en su relación ya directa con los otros jefes de Estado y también con
el patriarca Kirilo de Moscú lo trataba de una forma que, a juzgar por las apariciones que ha tenido ya en público el Papa León XIV, van a ser muy diferentes. Tal vez lo que podría augurar un mejor éxito diplomático es el estilo, la manera de ser que tiene el actual Papa. En el caso de Ucrania con Rusia, pues hubo algunos escollos, algunos baches en el camino que motivaron que el proceso de mediación no fuera tan feliz como se hubiera podido pensar desde un primer momento. Y tenemos, por otra parte, el problema del Medio Oriente, que tiene no solamente es la situación que existe entre Israel y Palestina, y concretamente en la Franja de Gaza, sino que es uno de los problemas que más difícil solución van a tener. Y si se produce una ralentización en las negociaciones, no podría atribuirse únicamente a la diplomacia de una de las partes, sino que eso tiene un sustrato histórico que muchas veces no se tiene en cuenta en el momento de la negociación. Por otra parte, las experiencias de la diplomacia vaticana en lo que se refiere a mediación han estado principalmente aplicadas al continente americano. El continente americano tiene una cultura cristiana, pero no es lo mismo estar negociando con personas que tienen otros criterios religiosos. Y esto es algo que tiene que considerarse mucho al hacer una evaluación de los problemas entre Rusia, Ucrania y los de Medio Oriente. Que por otra parte hay grupos de las iglesias orientales que están siendo perseguidos desde hace muchísimos años, ¿no? Por grupos de otras religiones y que han puesto casi en extinción algunas de esas iglesias. El Oriente cristiano también es algo sumamente complejo. No todas las iglesias católicas orientales reconocen la autoridad papal, otras sí. Entonces tenemos ahí una variedad enorme de temas que podrían tratarse. Ya Manolo en su presentación se había referido a cómo todo el mundo habla, y parecería que estos temas religiosos, cuando se abordan, principalmente en estos momentos en los que se ha producido un cambio de pontífice, traen pues mayores confusiones, porque estamos tratando el caso de una institución bimilenaria. Entonces pensamos, bueno, ya lo que ocurrió hace 1000 años ya no tiene vigencia. No, sí la tiene, y está en la misión, en la psicología colectiva de muchos de los países, incluso países europeos como Grecia, ¿no? Que en una visita que hizo Juan Pablo II, mucha gente de religión ortodoxa cerró las ventanas de sus casas como protesta por la visita papal. No es un camino fácil, pero aquí donde hay alguna confluencia de los aspectos doctrinales, la cuestión de la primacía papal, que cada vez se incide menos en ese aspecto, pero fue proclamado como un dogma de fe en el Concilio Vaticano II. Pero si nosotros hacemos un análisis un poquito más profundo, veremos que también hay algunas raíces que se extienden al Vaticano
al concilio de Trento también, en la época de la Reforma Protestante. Es decir, yo diría que el gobierno de la Santa Sede es uno de los más complejos que hay en el planeta. Y si a eso consideramos que la Iglesia está constituida por seres humanos, todos los hombres actuamos también de acuerdo no solamente con nuestras convicciones, sino de acuerdo con nuestros defectos, con nuestras pasiones, ¿no? Aquí Manolo mencionó al predecesor del Papa, Francisco, Benedicto XVI. Bueno, lo que ocurrió con ese célebre discurso pronunciado en Ratisbona, donde hace unas referencias negativas al Islam, al parecer fue también un lapsus calami intencional y que le hicieron al Papa leer algo que en otras circunstancias no hubiera mencionado. Pero lo concreto es que no podemos olvidar que somos seres humanos. No hay todavía santos en la tierra que estén, sino que la verdad es que estamos frente a una de las cuestiones más complicadas. Creo que me estoy sobrepasando de los 10 minutos. Gracias, Juanito. Mil disculpas. No, no hay problema. Está muy bien todo. Es un buen primer paso. No tengo ningún comentario que hacer. Por favor, tienes la palabra, mi estimado amigo Julio, antes de ir al aeropuerto camino a Toronto y de ahí me parece que se va al Asia. Es una especie de misionero por la libre. Adelante, por favor. Muchas gracias, Manuel. Estoy mucho encantado de estar nuevamente contigo y con ustedes, con la radio, con los oyentes y en esta oportunidad con el embajador Juan Álvarez Vita, que como lo dijo, no nos conocemos personalmente y ya llegará el momento, pero hemos escuchado hablar el uno del otro a través tuyo. Bueno, yo quisiera comenzar por puntualizar, hacer una pequeñísima... bueno, los temas son tan apasionantes que dan para... El tiempo es siempre cortísimo. Pero un poco de la inquietud tuya, Manolo, y mía, y de todos un poco que la gente entienda, como se dijo desde el comienzo, el Papa tiene dos títulos, digamos, entre los muchos que tiene, pero importantes en el tema espiritual y el tema temporal. El tema temporal nos lleva a la idea, y a la realidad del Estado Vaticano. Así como lo ha señalado el embajador del Estado Vaticano, en realidad la gente que no quiere retroceder en la historia porque no tiene tiempo, se está fijando en el acuerdo que hubo entre Mussolini y el Papa Pío XI en 1929. O sea que no hay que olvidar que el Papa actual es solamente el 9º Papa después de estos acuerdos, en que el Estado Vaticano redefinido en ese acuerdo del año 29 entre Mussolini, que dirigía Italia, y el Papa Pío XI, se reduce a las 44 hectáreas del Vaticano, más una serie de propiedades extraterritoriales que están en la ciudad de Roma y fuera de Roma, como por ejemplo Castel Gandolfo, y las 3 grandes basílicas mayores que, aparte de San Pedro, ¿no? Santa María la Mayor, donde está enterrado el Papa Francisco I, San Juan de Letrán, y San Pablo fuera de la ciudad, o fuera de los muros. Bueno, y lo que yo quiero es puntualizar en qué momento se puede comenzar a hablar en el poder temporal de los papas. No olvidemos que las persecuciones desde que aparece después cuando la religión cristiana nacida en Oriente llega a Roma, centro del mundo, los cristianos eran perseguidos, eran una minoría completamente marginada. Y realmente tenemos que esperar el año 325, o sea, son más de 3 siglos, antes de que Constantino, la madre, se convierte y reconoce, y la religión perseguida pasa a ser religión poco a poco oficial en el Imperio Romano. Y a partir de esa época, incluso el credo que nosotros rezamos en la misa, los domingos, y que forma parte de los dogmas básicos de la religión católica,
Allí hay un rol importante del emperador Constantino. O sea, no solo los papas no tenían fuerza temporal y eran muy débiles como organización para poder imponerse. O sea, se tienen que apoyar en el poder político existente, que era el poder político del emperador de Roma, en este caso Constantino. E incluso la iglesia lo reconoce porque hasta hoy, cuando uno va a San Pedro, poca gente lo nota o no van, pero hay dos estatuas en el pórtico principal, una de Constantino y otra de Carlomagno, dos figuras importantísimas en la construcción de este estado, de este poder temporal. Y después de Constantino viene otro emperador, Teodosio, muy importante, a finales del siglo IV, que se realiza el segundo concilio. O sea, el concilio de Nicea lo promueve Constantino, y el primer concilio de Constantinopla, ciudad fundada por Constantino, comienza a tomar importancia, y en el año 381 381 el segundo concilio ecuménico, reconocido por la Iglesia Católica, y todas las iglesias. En ese momento no teníamos división entre ortodoxos y católicos, y los protestantes menos, por supuesto, no existían. Y bueno, entonces este poder temporal va confirmándose, pero no olvidemos que las invasiones bárbaras comienzan a llegar cuando la fragilidad y la caída y la debilidad del Imperio Romano después del gran Teodosio de origen español, que divide el imperio entre sus dos hijos, entre Arcadio y Honorio, y ahí comienza la división del Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Pero el Imperio Romano de Occidente, que es en grueso la Europa de ahora, no era la Europa de naciones que conocemos. Era del Imperio Romano, pero va a ser ocupada, invadida por estas tribus que vienen desde el otro lado del Rin, del Danubio. Después hay otra gran invasión de los normandos y de los húngaros, 2 siglos más tarde, o 3 siglos más tarde. En una palabra, el poder temporal de los papas es muy débil y su construcción es bastante lenta. Y podríamos citar como partida de nacimiento de los estados pontificios, que así se llamaban, no del Vaticano, que no existía tampoco como esa forma. Como repito, el Estado Vaticano es una construcción políticamente muy reciente, del siglo XX, pero en la construcción de los estados pontificios es Pipino el Breve, el padre de Carlomagno, que los lombardos habían ocupado la península, que es otro grupo llamado bárbaro de origen germánico, y que da su nombre a la región de Lombardía. Ellos tenían ocupado y el Papa no tenía ninguna manera de defenderse. Entonces Pipino el Breve defiende Roma, y en ese momento se puede hablar de la creación del Estado Pontificio, confirmado por Carlomagno, que va a ser coronado por el Papa León III. O sea que ahí entramos ya en los números de los papas leones que han tenido buena vigencia importante en la historia. O sea, esto para señalar un poco la partida de nacimiento de los estados que ha habido a partir de ese momento una serie de avatares, porque pese a que tenía un estado político, no era un estado tampoco fuerte para oponerse a las naciones fuertes que comenzaban a surgir, como Francia, España, el imperio, Carlos España V, también, pero España Carlos V tarde, saquea ¿no? Roma. España estaba todavía en el siglo VIII, IX, X, España no contaba, no estaba unida, estaba todavía en la guerra de reconquista. O sea, España en realidad empieza a contar a partir del siglo XV, recién cuando hay la unificación española y con el Imperio Español. Pero Teodosio fue emperador, pero eso es porque nació ahí simplemente, pero no, España no era una fuerza política en la Edad Media, en la Alta Edad Media. Francia sí, por eso es que en la cruzada Francia tiene un rol importantísimo, y las dos últimas, séptima y octava, es el rey San Luis IX de Francia, que va a pasar 7 años en Tierra Santa, y va a llevarse a toda la familia, y deja a la madre, que era española, o sea, no española, castellana, digamos, porque no existe todavía. La madre de San Luis es la que se queda como gobernanta o como regente en Francia. En fin, una palabra para decir que en Francia justamente esa tentación hace que, después ya sería otro tema, me voy a cortar ahí simplemente para decir que cuando la gente ha escuchado a veces del cisma de la iglesia en el siglo XIV, cuando el papado no se traslada, es forzado por el rey de Francia a ir a Aviñón, que Aviñón queda en Francia, pero en ese momento no era un territorio francés, era un territorio extraterritorial de los estados pontificios, por favores de los reyes franceses. Pero el rey Felipe IV, que fue un rey muy importante, el que terminó con los templarios, por otro lado, es el rey que comienza
los gérmenes del llamado galicanismo, o sea, la Iglesia católica francesa tiene una tradición de el galicanismo es de mucha independencia en relación a Roma, para sentar una presencia temporal y espiritual, una especie de césaropapismo que ha querido siempre la tentación de Francia desde la época de Felipe el Bello, y por eso que traslada, y 70 años estuvieron los papas en Roma, en Aviñón, y fueron 7 papas franceses, y hay un palacio papal en Aviñón. Siempre prometía a cada papa nuevo que venía que iban a ir a Roma, porque el pueblo de Roma, en realidad, que ha hecho y deshecho papas, y la nobleza también, ellos estaban también resentidos por esa intromisión francesa tan fuerte, ¿no? Y finalmente Santa Catalina de Siena va a intervenir, y vamos a terminar con el Concilio de Constanza, seguido por el de Pisa. En fin, que esa crisis va a ser muy larga a resolverse. Bueno, por ahí me quedo entre el nacimiento del poder papal, estos pontificios, el cisma de Aviñón, y luego después ya entramos a la época moderna y a la aparición del protestantismo. Muy bien, permítame unos segundos, mi querido Juan, para decir lo siguiente. El politólogo Joseph Nye, fallecido hace un cierto tiempo, hizo una distinción entre poder duro y poder blando, en términos estadounidenses, en términos del idioma inglés, ¿no? Así es. Pero no es algo nuevo, es algo bastante viejo que está ya en Maquiavelo y en otros autores. ¿Por qué menciono esto? Porque el Vaticano no es un Estado que, como le reclamaba Stalin, ¿dónde están tus divisiones de tanques o tus aviones o tus proyectiles? Sino que es de un poder que se llama blando, en el sentido que no tiene armas, porque las tuvo en un momento cuando tenía que defender los estados pontificios, y al final se quedan con los suizos, que originalmente eran contratados, pero hoy día forman parte de la estructura del Estado como una fuerza de policía, una fuerza policial y de custodia interior. Entonces, ese poder pasó de ser un poder duro, con recursos propios y contratando gente, poco a poco a ser despojado y terminar siendo un poder blando con el Concordato de 1929 y la institucionalización del Estado Vaticano actual relacionado Exacto. a esta iglesia, una católica, apostólica y romana. Adelante, Juanito. Sí. Bueno, muy interesante la exposición que hizo el doctor López de la Piniela, ¿no? La parte histórica, que es esencial también para entender el presente. En el momento actual, yo creo que la Iglesia está afrontando y debe afrontar problemas como el de la ecología, de la inteligencia artificial, que el Papa precisamente el día de hoy ha abordado en una conferencia de prensa que tuvo en la primera hora ahí en el Vaticano. La cuestión del periodismo, de la libertad de expresión y la obligación de informar con objetividad las cosas. Porque nosotros apreciamos, y esto no solamente en determinados países, sino el problema es prácticamente mundial. Los medios de difusión, ya sea ocultando o faltando a la verdad, distorsionan muchas veces, y estos medios tienen una gran capacidad para dominar la mente de las personas. En este contexto también tendríamos que considerar que hay algunos problemas que tienen que ser considerados también con una nueva visión. Me refiero al control de la natalidad, ¿no? Manolo mencionó ahí en su intervención inicial la cuestión del aborto. Bueno, yo tengo una posición tomada hace muchísimos años. Yo no estoy a favor de lo que es aborto, pero tendrían que verse también otros métodos que, sin causar daño a nadie, puedan regular un poco el muy complejo problema del crecimiento poblacional, que además en algunos países está disminuyendo y presenta un campo fértil para las masas migratorias, sobre todo las que están llegando hacia Europa, ¿no?
Pero en ese sentido, la Santa Sede también ha tomado una posición que choca abiertamente con la política del presidente Trump y que choca también con muchas de las medidas que se están tomando en Europa, ¿no? Entonces, el Papa va a tener que desplegar un esfuerzo de convicción que va más allá de lo simplemente religioso. Es ya una combinación de lo político con las convicciones que cada persona pueda tener. Por otra parte, estamos viendo que tenemos a un papa que es estadounidense y también es peruano. El papa, para poder ser obispo, tenía que atenerse también a las disposiciones que existen entre el concordato, es decir, el tratado de relaciones que hay entre el Estado peruano y la Santa Sede, en cuyo artículo 8, con toda claridad, señala que los obispos deben ser de nacionalidad peruana. Y solamente hace una precisión en lo que se refiere al obispo castrense, que dice que por las razones especiales de su cargo tendrá que ser peruano de nacimiento. Pero más allá de declaraciones en ese sentido, que se ha estado mencionando muchísimo la cuestión de las nacionalidades que el actual Papa tiene, lo cierto es que el corazón del Papa, me refiero al Papa actual, evidentemente está colocado aquí en el Perú, está generando un sentimiento de mucha simpatía en todos los países de lengua española, porque la cuestión de la lengua y el idioma que se utiliza es sumamente importante. Y en este caso yo creo que el actual Papa va a utilizar muy bien sus recursos lingüísticos para poder ponerlos al servicio de la humanidad. Otro tema muy candente es el del grupo LGTBI, el caso de la homosexualidad, y tanto la homosexualidad masculina como la femenina. El caso de la población trans, ¿no? Que han cambiado a través de operaciones quirúrgicas el sexo de una persona. Bueno, son cuestiones que habrá que estudiar un poco más en su dimensión científica, ¿no? Tenemos también el caso de la situación de la mujer en el seno de la Iglesia Católica Romana. El Papa en su primera misa convocó como lectoras a 2 mujeres, una de Honduras y otra de un país africano. Realmente son, si bien aquí en América Latina estamos acostumbrados a que las mujeres hagan esas lecturas, pero no tanto en la misma sede pontificia, ¿no? Pero son síntomas de que se está caminando en una misma dirección. El enlace que se está haciendo entre una continuidad entre el Papa Francisco y el Papa León XIV, pues habría que analizarlo un poco más. Yo creo que el actual Papa está buscando soluciones intermedias, ¿no? Por ejemplo, en el ritual, en el momento de su consagración como Papa, después de la elección, utilizó la museta que había sido dejada de lado por el Papa Francisco, considerando que era una pieza sumamente lujosa. La cruz de oro la está usando nuevamente el actual Papa. Entonces, tenemos que ir analizando muchas cosas que a veces pasan inadvertidas.
Los zapatos aquí no ha retrocedido el actual Papa para usar los zapatos rojos que antiguamente utilizaron los últimos papas. Mantiene los zapatos, el calzado negro que tenía antes como cardenal. Entonces, yo creo que necesitamos más tiempo para poder hacer apreciaciones que nos permitan realmente tener un panorama más claro. Son poquísimos los días que han transcurrido desde el fin del cónclave, ¿no? Viene la entronización, que será el 18 de este mes, y que tendrá también una significación política sumamente interesante. Si consideramos todo el espectro de la política mundial en este momento, entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué va a ocurrir en todo este panorama mundial? Porque la Santa Sede todavía no ha llegado a un nivel aceptable en sus relaciones que, bueno, no son diplomáticas, pero algo se ha podido avanzar con China. Pero el panorama que hay debido a los problemas de la llamada guerra de los aranceles entre Estados Unidos y China también puede movilizar a la diplomacia china y a la diplomacia vaticana para tener una aproximación. Yo creo que estamos en un momento en que será necesaria una observación muy sutil y al mismo tiempo profunda de cómo se está moviendo el mundo en este momento. Se está moviendo de una forma como no ocurría antes. No tenemos precedentes históricos que nos permitan, por analogía, decir, va a hacer esto, va a seguir este curso. Es una gran interrogante que tenemos. Pero yo creo que mirando las cosas con optimismo, la elección del actual Papa es algo positivo. Creo que va a traer mucho bien a la humanidad en su conjunto. Más allá de las simpatías que pueda tener por la utilización del castellano y de haber vivido aquí en el Perú, lo cual arrastra también el sentimiento hispanoamericano en general. Habrá que ver un poco también cómo van a ser las relaciones entre la Santa Sede y los Estados Unidos. Las posiciones tomadas ya sobre la cuestión de la migración son muy claras. Ya el Papa Francisco se había pronunciado claramente y había instruido a todos los cardenales y obispos norteamericanos, ¿no?, que tenían que salir en defensa de los migrantes. Y dentro del actual panorama, donde el presidente Trump, por ejemplo, ignora que él es nieto de migrantes, ¿no?, como si no pasara nada, un estilo muy especial de negociar, que es acribillar a la otra parte para disminuirla psicológicamente, ¿no? Pero se ha encontrado ya con reveses grandes, y el último es el de la China, ¿no? Porque con lo que ha ocurrido ayer, ya tenemos claro el panorama de que Estados Unidos ha tenido que regresar prácticamente a foja cero, ¿no?, en su política arancelaria con China. Muy bien, Juanito. Te pido que te detengas ahí para que tenga él sus minutos y me dejen a mí un par de minutos para despedir el programa. Has tocado temas que yo iba a enunciar, pero démosle la palabra ahora a Julio, porque ya estamos pasados de las 8:45, estamos en 8:47. Así que gracias, hasta aquí, Juan. Julio, tu turno, me dejas un par de minutos al final. Gracias, adelante. Bueno, por supuesto, sí. Bueno, realmente es una ambiciosísima tarea de resumir en menos de 10 minutos los temas que ha tocado el doctor Álvarez Vitti, que son los temas centrales
de lo que él podría ser el Papa, como bien lo dice, es muy temprano para poder sacar conclusiones, o para saber o para discernir hasta dónde puede llegar. Yo lo que quisiera notar sobre este tema es que a mí me parece que aunque son personalidades distintas, obviamente, Francisco y el Papa actual, es de que Francisco de todas maneras no podemos negar, y parece como que es un diseño y un apoyo, no que haya decidido el cónclave, pero digamos todos los pasos que hay y los encargos que le ha dado al señor en ese momento Prévost, nos dejan indicar que hay toda una estrategia para apoyar, o por lo menos para convencer de que podía ser un excelente papa. El hecho de que, por ejemplo, el superior general de los agustinos, habiendo sido misionero en el Perú, porque después de ser misionero a un nivel bastante modesto, humilde, sin cargos jerárquicos importantes, empieza a tomar importancia en su propia orden, ¿no? Entonces, provincial de la orden de los agustinos en Estados Unidos, que tiene jurisdicción sobre varios países de América Latina. Y luego, después, cuando lo nombra obispo en Chiclayo, que hubo una vacancia, ¿quién decide? ¿Quién apoya? Claro, por supuesto, porque Prévost amaba el Perú, conocía el Perú, se sentía misionero y se sentía naturalmente inclinado a regresar al Perú. Pero pienso que podía haberse elegido un obispo peruano, no era un poco la tendencia, pero al final él escoge y lo lleva a Chiclayo, como una prueba más de su trabajo a nivel jerárquico y eclesiástico, el máximo nivel en una diócesis, ¿no? Es experiencia que no había tenido antes. Su primera experiencia episcopal es en Chiclayo, en el Perú. Y luego después, si bien que Francisco nos había acostumbrado a hacer cambios totalmente que rompían con la tradición de los últimos, yo diría del último siglo, en el nombramiento, por ejemplo, la creación de cardenales, dejando ciudades europeas, que aunque no existe en derecho canónico un arzobispado cardenalicio, por la importancia de ciertas ciudades históricamente y poblacionalmente, el arzobispo se convertía en cardenal, pero por ejemplo él se olvidó de París, de Milán, de Génova, de Venecia, grandes sedes patriarcales, en caso de Venecia, y cardenalicias, y hasta ahora no hay cardenales. Por ejemplo, en París no hay cardenal, hace ya más de 4 años, con la importancia que había tenido Francia, y va a nombrar cardenales como este italiano de 45 años en Mongolia, donde hay 1000 cristianos. Todo tiene su explicación y luego llamar al obispo de Chiclayo, que es en el Perú, por ejemplo, la jerarquía, hay 7 arzobispados en el Perú, en la organización jerárquica de la Iglesia, y de los 7 arzobispados, Chiclayo no está entre los 7, o sea, es un rango menor, si usted quiere, a nivel diocesano y episcopal. No por hacer nada, por disminuir a Chiclayo, sino simplemente en la jerarquía y en la tradición eclesiástica, Chiclayo no está entre los 7 arzobispados. Entonces queda más, se resalta más el que lo lleva desde Chiclayo a la cumbre del dicasterio de los obispos, para reemplazar al cardenal Mark Ouellet, que estuvo tercero, parece, en el cónclave anterior en el que fue elegido Francisco. Y lleva aparejado eso la presidencia de la Comisión para América Latina, la Comisión Pontificia para América Latina, que era perfectamente justificado. Pero no, a lo que voy es el hecho de que ahí se rompe una tradición y salta de Chiclayo a Roma, y en un cargo importantísimo. Y otra cosa importante es de con la creación de los cardenales nuevos de los últimos 4 o 5 consistorios, y muchas veces la prensa resaltaba, no se conocen entre ellos, son demasiados, pero claro, pero tenían que conocer por lo menos a uno, o a 3, al Papa, al secretario de Estado y al prefecto, que es el título del dicasterio de los obispos. Incluso como para llevar ese cargo tienes que ser normalmente arzobispo y casi 99% de cardenal, y si no lo eres, inmediatamente en el siguiente consistorio te nombran, te crean cardenal, que es la palabra utilizada en el derecho canónico. O sea que Prévost ha sido, en menos de 2 años, ha pasado de un obispado
de menor rango en el país, en el Perú, ha saltado a ser arzobispo, cardenal, y pudo entrar al cónclave. Y ahora papa. O sea, yo no quiero decir que en las personalidades ni que va a seguir a pie juntillas, el carácter además se nota, es evidente el cambio de perfil entre uno y otro, y el Papa Francisco es un hombre más político, ¿no? Ha estado muy implicado en los temas, sobre todo en el nivel jerárquico que ha manejado Francisco durante muchos años antes de ser Papa. En cambio, por ejemplo, Prevost, porque estamos muy contentos que sea peruano, ¿no, señor? Pero justamente esa humildad que él tiene, y estoy seguro que nadie, aparte de los chiclayanos o chulucaneses que se acuerdan de él y todo, los loretanos. ¿Quién conocía a Monseñor Prevost? Nadie. Los loretanos en Iquitos, algunos. Bueno, pero lo quiero decir que no era una figura, pero en realidad eso estaba en los diseños de Francisco sobre este tipo de cosas, ¿no? Ahora, vamos a los temas grandes que hemos hablado, el tema de la paz, el tema de la pederastia, el tema de la presión de lo que quieren los alemanes, que son la avanzadilla de la modernidad, entre comillas, o del progresismo de la iglesia en el tema de las mujeres, de las diaconesas, de las sacerdotisas, contra el celibato, esos temas que son realmente, que ya la iglesia alemana estuvo empujando. Francisco, por ejemplo, no olvidemos que cuando hizo el sínodo de la Amazonía, en el sínodo de la Amazonía causó un escándalo en los medios tradicionalistas, porque si bien se estaba dirigiendo a un grupo muy marginal dentro de la iglesia, con apoyo de los obispos brasileños, en este sínodo de la Amazonía se tocaron temas, por ejemplo, como el de se pensaba ordenar a agentes para luchar también contra el clericalismo, y ahí viene la idea de la sinodalidad detrás. O sea, se pensaba incluso ordenar a hombres casados en la Amazonía, lo cual eso fue interpretado inmediatamente en los medios tradicionalistas, sobre todo en Europa, como que era una puerta abierta, siguiendo la influencia alemana para poder romper con el celibato. Y igual fue cuando muchos grupos indígenas que vinieron a Roma hicieron un agape en el cual la Pachamama fue considerado, todo el mundo en los medios tradicionalistas no sabían lo que era la Pachamama, pero el tema de la Pachamama se convirtió en un tema de idolatría de Francisco, ¿no? Para los medios tradicionalistas. Ahora, el Papa actual, sobre estos temas, no sabemos exactamente qué cosa piensa y cómo va a manejarse, pero no se le ve tampoco un hombre polémico, ni controversial, ni que va a buscar dividir, va a tratar de unir, pero en temas tan delicados van a llegar momentos. El tema de Donald Trump, que acaban de mencionar, he visto que Donald Trump en su primer tweet dice, espero con ansias encontrarlo. Eso es una manera de hacer una presión diplomática, y aunque quiera o no quiera el Papa, va a querer ir a Roma y va a sentarse en Roma. Él es el que va a ir a Roma en algún momento, ¿no? Julito. Porque el tema de la migración, como acaban de mencionar el doctor, es un tema muy difícil, complicado, y que hay argumentos de un lado y de otro. Y por ejemplo, los conservadores, como cardenal africano, Sara, que sonó en algún momento, pero que estaba a punto de cumplir 80 años, él se opone a la inmigración desordenada que desestabiliza a las sociedades que llegan. Son argumentos también a tener en cuenta. Julio, terminemos aquí contigo, por favor, porque estamos ya en la hora. Ya, perfecto. Una colita. El tema de la migración no es solamente hacia Estados Unidos, es la migración africana y en parte asiática. Por supuesto, por eso hacia Europa. Hablaba de la Europa. Durante muchos años Alemania ha tenido una fuerza de trabajo turca, y los indios, que se le decimos hindúes, pero pueden ser musulmanes o hindúes o de otras etnias, van también a los Estados Unidos, a Inglaterra, van a la China, a Canadá y están trabajando. Les agradezco muchísimo a los dos. Permítanme decir una palabrita, no para ustedes, sino para los amigos que han disfrutado de esta excelente cátedra que ojalá podamos repetir. Miren, hay que ser bien sencillos. Una cosa son los objetivos y la estrategia, y otra son las tácticas y los procedimientos. Francisco tuvo, y ustedes dos lo han estado delineando implícitamente, un objetivo y una estrategia clara, afincada más en el Concilio Vaticano II y en el aporte de los jesuitas que hubo en el Concilio de Vaticano II, no nos olvidemos de Jean Danielou y otros, que en Juan Pablo, que para muchos vaticanistas no tiene ningún mérito para ser santo, pero ese es otro problema.
Pero él no es Francisco II, él es León XIV, y el León XIII es un León XIII, 13º, que está en la modernidad. Y este León XIV está en la postmodernidad y no sabemos en cuál, porque parece que vivimos una cosa sumamente licuada, o como quieran llamar los especialistas en filosofía o en armar palabras bonitas. Yo creo que quiero comprometerlos para seguir reflexionando desde el punto de vista de la bioética, que aquí no se cultiva en el Perú. En la UNESCO lo hemos trabajado sistemáticamente, de la cultura de paz, que ya lo hemos planteado anteriormente, del tema de la promoción de la mujer, que no es sinónimo de promoción de LGBTG, es promoción de la mujer, del ser humano mujer. Y no nos olvidemos, para terminar, de estas palabras dirigidas a nuestros amigos, que hay espacio para todos. El asunto es que no hay que confundir el tiempo de lo temporal con el tiempo de un Estado Vaticano y a la vez Iglesia, que es prácticamente sin tiempo, porque se adecua al tiempo, pero tiene una perspectiva, una visión mucho más lejana que nosotros, que andamos presionados por la inmediatez, por los TikToks y otras cosas, y además por las elecciones, donde todo esto tiende a mezclarse. Tratemos con respeto esto, y como el mismo Papa lo dijo, y estábamos aquí escuchándole, y a mí me entrevistaron en ese momento cuando él leía su primer manuscrito que se veía: afrontemos este asunto, justicia, paz, verdad, sin miedo, para nuestras convicciones, como periodistas, como profesionales, como creyentes, católico o no católico, para quienes sean, y que la amistad nos haga guardar estas verdades y estos respetos fundamentales, y no tratar de instrumentalizar, como lo hace mucha gente hoy día, dentro y fuera del Perú, este proceso tan importante para la humanidad, y reducirlo a sus demandas o sus exigencias, sin negarles el derecho a que reclamen por sus principios y por aquello que consideran que debe ser atendido. Nuevamente, muchas gracias, y con ustedes, estimados amigos, vamos a continuar en este tema en la medida de lo posible, porque en los próximos días vamos a tener otras cosas importantes que ya Juan Álvarez ha mencionado algunas de ellas, Julio otras, y yo añado, por ejemplo, el tema de la CELAC, que es un asunto muy importante de las negociaciones. Estoy seguro que los centros UNESCO especializados, los centros del Vaticano en la UNESCO y en otros sitios, ya deben tener una buena información sobre el tema de la CELAC. Hasta la próxima. Gracias, Juan, gracias, Julio, por esta contribución a las personas que nos acompañan desde RCR y en muchos otros sitios. De todo corazón, muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Juan. Gracias. Buenas noches. Chao. Hemos presentado Geopolítica en RCR.